Ok, va. Entonces, a ver, pues la semana pasada, pues ya más o menos presentamos el conjunto de números complejos, hablamos de las operaciones y, ok, también hablamos un poco del significado geométrico de las operaciones de suma y producto. Bueno, no deja de llegar gente. Y bueno, a ver, entonces hay una cosa que sucede con los números complejos, es que, bueno, que es algo que no voy a probar aquí, pero pues es muy fácil de demostrar. Y es que el conjunto de números complejos con las operaciones de suma y producto es un campo. Con las operaciones de suma y producto que definimos pues, la semana pasada, pues eso es un campo, ¿no? Entonces, a ver, ¿alguien sabe qué es un campo? ¿Alguien me puede decir qué es eso? Pues me parece que es parecido como a los espacios vectoriales, que son como entes matemáticos que cumplen una serie de propiedades y si no mal recuerdo cumplen creo que menos propiedades que los campos, digo que los espacios vectoriales. Son un poco diferentes. Un espacio vectorial tiene una operación de suma y una multiplicación por escalares. Entonces, quiere decir donde tienes un elemento del espacio vectorial, lo multiplicas por un escalar que es un número real o un número complejo, o depende del campo. Sí, es un poco diferente. En el campo tienes dos operaciones. Entonces, a ver, se supone que en cálculo ustedes debieron haber visto los axiomas de números reales. O bueno, por lo menos así, en cálculo uno, ¿no? Por lo menos muchos cursos, pues al principio o en algún momento del curso, pero al principio se mencionan los axiomas que satisfacen los números reales, ¿no? Que si tú tienes dos números reales, la suma de los números reales es conmutativa, que existe un inverso aditivo. Para cualquier número real A existe un menos A, tal que la suma de los dos es cero, que hay un neutro que es justamente el cero, que cero más A es igual a para todo A en R, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O si vieron, están Sí. familiarizados con esa afirmación? Sí. Ok, y bueno, y para el producto pasa lo mismo, ¿no? Para el producto pasa lo mismo, ¿no? Que para cualquiera dos números reales, el producto de números reales A por B es lo mismo que B por A. Para, eh, existe el uno que es el neutro multiplicativo, que uno por A es igual a para todo A en R, y que cualquier elemento A tiene distinto de cero, tiene un inverso multiplicativo, o sea, un A a la menos uno, tal que A por A a la menos uno te da el uno, ¿no? Te da uno. Bueno, entonces se pueden verificar todas esas propiedades para los complejos, pero yo solamente pero bueno, pues es un ejercicio pues más de mano que hay algo muy interesante detrás de esa demostración. Pero hay, digamos, bueno, a ver, yo sí quiero señalar algunos puntos de ese hecho, ¿no? De que los complejos sean un campo. Entonces, a ver, el primero, quiero que me digan ustedes, con las operaciones de suma y producto, ¿quién sería el neutro aditivo? Con las operaciones de suma y producto que definimos la semana pasada, ¿quién sería el neutro de un complejo arbitrario?
Si yo tengo un complejo arbitrario, ¿quién sería el neutro aditivo? No, tengo aquí un complejo. ¿Cuál sería el complejo que haría la función de neutro? Es decir, que cuando yo le sume, pues aquí haría la función del cero, pues, ¿no? Cuando yo le sume a este número ese complejo, pues él lo va a dejar igual, ¿no? ¿Quién sería? Pues cualquiera, bueno, uno en donde A y B sean cero, ¿no? Exactamente. Ujú. Si A y B están en C, entonces A más IB, digamos, más cero. O sea, digamos, estrictamente se tendría que poner cero más I cero, ¿no? Pero acuérdense que les había dicho que, bueno, a los elementos del eje real, o sea, los elementos con parte imaginaria cero, les íbamos a quitar esta parte de aquí, ¿no? Pero, bueno, a ver, lo voy a escribir así solo por un momento, pero nada más para que se acostumbren a que, pues, en estos casos, pues voy a ir quitando esta expresión de aquí, ¿no? Esta de aquí. Pero, a ver, según la definición de la suma, en ese caso, pues tendría A más cero más I veces B más cero. Y esto es lo mismo que A más IB, ¿no? Pero bueno, esto, ajá, ¿no? Entonces, 0 más I por cero, esto lo voy a denotar como cero en C, es el neutro aditivo, ¿no? Ok. Otra cosa que quiero señalar es, ok, si yo tengo A más IB, un número complejo, ¿quién sería su inverso aditivo? ¿Quién sería el complejo que cuando yo se lo sume me va a dar cero? Menos A menos IB. Sí, exactamente eso. Ajá, ¿no? Entonces, menos A menos IB más A más IB, pues eso va a ser igual a menos A más I veces menos B más B. Y eso va a ser cero, ¿no? Y entonces ya el cero ya lo pongo así cero directamente, ¿no? Ya no lo pongo cero más y cero, ¿no? Para no estar cargando esa parte de acá. Esta parte de la I. Ok, va. Bueno, ¿quién más? Ok, tres. Entonces, no, o sea, nada más estoy señalando algunas propiedades que yo considero importantes para que más o menos veamos dónde estamos parados, ¿no? O sea, de hacer toda la prueba de que C es un campo, pues es algo que pues va a gastar tiempo y no, en realidad hay pues pocas cosas que se pueden obtener de hacer esa demostración, ¿no? Pocas cosas que se pueden aprender de hacer esa demostración. Pero quiero llegar a la parte del inverso multiplicativo, ¿no? Ok. Y bueno, ¿quién sería el neutro multiplicativo? Entonces, si yo tengo un complejo, ¿cuál sería el complejo que... Tengo un complejo arbitrario, ¿cuál sería el complejo que cuando yo lo multiplique por él, pues me lo va a dejar igual? Sería el uno. El uno, ajá. Entonces, a ver, el uno, entonces, a ver, tengo A más y B, ¿no? Y esto lo voy a multiplicar por uno. Esto sería igual a, pues, A por uno. O sea, el uno tiene parte imaginaria cero, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hago esta multiplicación? Pues esto es A por uno más IB por uno. O sea que es el mismo complejo, ¿no? Y ya. Finalmente, ok. Y bueno, ya finalmente vamos a llegar al punto al que quería llegar, ¿no? Si A más IB
es un complejo. Vamos a ponerlo así, ¿no? Z igual a A más IB, un número complejo. Entonces, ¿quién sería el inverso multiplicativo? Bueno, distinto de cero, perdón. Ahora tengo que decir que es distinto de cero. ¿Quién sería el inverso multiplicativo? Digo, eso ya viene ahí, ¿no? Ya viene en las notas, pero pues ahorita vamos a profundizar en este paso. A ver, alguien diga algo de eso. Si alguien ya sabe, pues diga cuál es. Sería 1/A más IB. Mm, o sea, será la división, dices. O sea, 1 entre Z. Sí. Ujú, pero, ok, va. Pero si yo te pregunto cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria de este complejo que me acabas de decir, ¿qué me contestarías? O sea, porque, ok, pues digamos que, pero bueno, también eso es un poco notación, ¿no? Porque no, digamos, no he definido la división, que al final la división, pues sí, va a ser lo que todo el mundo cree que va a ser, pero bueno, digamos que Es, siendo un poco más específico, si me puedes decir cuáles serían las coordenadas del complejo este que está aquí, pues estaría es más chido, A ¿no? entre A cuadrada más B cuadrada Ajá, menos B entre A cuadrada más B cuadrada y ajá, ok, entonces esto es A entre A cuadrada más B cuadrada menos B entre A cuadrada, bueno, y A cuadrada más B cuadrada. Ok, entonces, ¿cómo llegamos cómo demostramos esto? Creo que ahí en las notas viene como ejercicio, ¿no? ¿Alguien tiene una idea de cómo, mm, ¿alguien tiene una idea de cómo demostrar esto? Tenemos que multiplicar 1 entre z por su conjugado. ¿Uno entre Z, dices? Sí, sí, bueno, la expresión que tenían antes de que dijo el compañero, que borraron, Ajá, habrá que multiplicarla por su conjugado. O sea, sería eh, 1 entre a más i por b por a menos ib entre a menos ib. ok. A ver, antes de pasar, digamos, a una prueba más operacional, quiero, quiero señalar algo con respecto a lo que les había dicho de la propiedad de la multiplicación, la propiedad geométrica de la multiplicación, ¿no? A ver, creo que alguien está esperando entrar. Si yo tengo un complejo, ajá, entonces yo supongo que yo tengo aquí un complejo, ¿no? Pues este de aquí. Ahí está. Entonces ese complejo, pues tiene su módulo y tiene su argumento, que es el ángulo que hace con respecto del eje real, ¿no? Entonces, el inverso de z tiene que ser ajá, entonces, a ver, ok. El inverso de z tiene que ser un complejo que satisfaga que el módulo de z por z a la menos 1, esto es igual al módulo de 1, y entonces esto implica que, por lo que yo les había dicho de que bueno, que eso es algo que viene también en la tarea que ustedes tienen que verificar. Si tienen dudas lo consultamos, pero eso es lo mismo que el módulo de z por el módulo de z a la menos 1, ¿no? O sea, yo había dicho que el producto, cuando tú tienes un producto de complejos,
el módulo del producto es el producto de los módulos, ¿no? Y si yo estoy diciendo que estoy multiplicando z por su inverso multiplicativo, entonces el módulo del producto tiene que ser el módulo de 1, que es 1, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con esto que estoy diciendo? Sí, 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 profe. Entonces, ¿cuál tiene que ser el módulo de z a la menos 1? Pues tiene que ser ¿quién? Pues tiene que ser el recíproco del módulo, ¿no? De z. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Ok, va. Va. Y otra cosa, el argumento de z por z a la menos 1 es igual al argumento de 1, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con eso? Pues z por z a la menos 1 es 1 y su argumento es el mismo que el argumento del complejo 1, ¿no? Pero por la propiedad multiplicativa que no he demostrado de los complejos, el argumento de z por z a la menos 1 es lo mismo que el argumento de z más el argumento de z a la menos 1, ¿no? Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ¿y cuánto es el argumento de 1? ¿Cero? 0, ¿no? Porque Cero. pues como vive en el eje real, en la parte positiva del eje real, pues el argumento es 0. Esto es 0. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el argumento de z y el argumento de z a la menos 1 son inversos aditivos el uno del otro. O sea, por lo tanto, el argumento de z a la menos 1 es igual a menos el argumento de z. Ok, y bueno, y pues con esta información, yo puedo ya más o menos darme una idea de en el plano quién sería, más o menos en dónde estaría ubicado el complejo z a la menos 1. ¿Por qué? Porque lo primero lo que estoy diciendo es que el ángulo que tiene que hacer con el eje real es menos el ángulo que hace z, que hace z, ¿no? Entonces tiene que tener un ángulo con el eje real de menos θ y pues su módulo tiene que ser el recíproco del módulo de z, ¿no? Entonces, a ver, vamos a suponer que es así. No sé, algo así, ¿no? Que este sea z a la menos 1. Entonces, el ángulo que hace con el eje real, pues es el inverso del ángulo que hace el otro. Y su tamaño, pues tiene que ser 1 entre el tamaño del otro, ¿no? 1 entre el módulo de z. Entonces, bueno, aquí este dibujo, pues obviamente depende del caso, ¿no? O sea, que aquí yo estoy suponiendo que el módulo z es más pequeño que 1 y por eso el módulo de z a la menos 1 tendría que ser más grande que el módulo de z, ¿no? Pero bueno, o sea, eso ya nada más pues es una cuestión de que el dibujo pues no hace justicia de toda la generalidad de todos los casos posibles, pero pues para que se den una idea, ¿no? De qué es lo que se está pidiendo. Ok, entonces si se fijan, esta expresión de aquí, pues sí satisface esto de aquí, ¿no? Porque por un lado, al tener A menos IB, pues estás obteniendo un complejo que digamos, o sea, a ver, si tú tienes Z y tú tienes que Z tiene argumento θ, el conjugado de Z va a tener argumento menos θ, ¿no? Eso es más o menos intuitivamente claro. Entonces, pues es normal que aparezca el conjugado, ¿no? A menos IB. Y pues lo único que tienes que hacer es ajustar el tamaño de Z para que el módulo te dé 1 entre el tamaño de Z, y aquí lo que estás haciendo es dividiendo entre el módulo al cuadrado, ¿no? Por eso aparecen estas dos expresiones. Bueno, ok. Entonces, así
más o menos un argumento intuitivo de por qué. Bueno, primero de si tú tienes un complejo, cómo encontrar el inverso multiplicativo, simplemente tiene que tener, el argumento tiene que ser el inverso aditivo del argumento del complejo original y el módulo tiene que ser el recíproco del módulo del complejo original, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo del caso de cómo sea el complejo original, pues tú ya puedes dibujar el otro complejo. Ahora, ¿cómo pasamos a cómo demostramos esta cosa de aquí? Entonces, a ver, si tú tienes que, a ver, sea Z, sea W, digamos, un complejo, tal que Z por W es 1, ¿no? Donde W es igual a X más Y. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es, pues hacer esta multiplicación y ver qué pasa, ¿no? Entonces, Z por W. Entonces, a ver, Z por W es igual a ¿qué? Z por W es igual a A más IB multiplicado por X más Y, ¿no? Y a ver, esta multiplicación, ¿qué me da? ¿Cuánto me da? Díganme ustedes. 1. Bueno, si 1, pero eso por hipótesis me da 1, ¿no? Pues eso sí, pero digamos, desarrollando el cálculo con con la regla de la multiplicación, como la definimos, ¿qué me da? AX menos BY Ajá, más más, y, y por ajá, AY más BX. ajá, exacto. Ok, entonces exactamente como este producto tiene que ser igual a 1, eso quiere decir que pues estos dos complejos son iguales, ¿no? Este complejo y este son iguales, ¿no? Eso quiere decir que la parte real de este complejo es igual a la parte real de este complejo y la parte imaginaria de este complejo es igual a la parte imaginaria de este complejo. O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuál es la parte real? Bueno, la parte real de este complejo de aquí pues es AX más BY. Entonces AX más BY, digo, menos BY, perdón. AX menos BY es igual a 1 y la parte imaginaria es, pues, es la parte que está multiplicando a la y. Entonces esto es AY más BX es 0, ¿no? Esta igualdad, o sea, el hecho de que Z por W sea 1 implica que este de aquí, este es igual a 1 y que este es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, pues ya, aquí tenemos un sistema de 2 por 2 y ya resolviéndolo, que bueno, pues no me voy a poner a resolverlo aquí, porque eso ya es algo que deberían de poder hacer ustedes, pues ya obtenemos que X es igual a entre A cuadrada más B cuadrada y Y es igual a menos B entre A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Entonces, pues no hay mayor problema, ¿no? Bueno, pero ya tenemos la demostración de por qué pasa esto. O sea, por qué el inverso multiplicativo tiene estas coordenadas explícitas. Y bueno, y geométricamente, pues lo que pasa, lo que está pasando es esto que les estoy diciendo, ¿no? Va, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No. Ok. ¿Seguros?
Sí, todo claro. Sí, todo bien, gracias. Bueno, entonces voy a, uno de los ejercicios de la tarea es demostrar una proposición que está un poco larga, ¿no? Tiene una proposición que tiene un montón de incisos. Entonces, esa proposición, pues hay muchas de esas propiedades que las vamos a usar aquí. Entonces, bueno, la voy a escribir. Quizás demuestre un par de los incisos que hay que demostrar para que, pues, digamos, si alguien está medio perdido en ese ejercicio, pues más o menos vea de qué se trata. Pero, bueno, voy a demostrar o sea, tal vez algunos de los primeros los demuestre, pero el que me interesa más es el último, que es el de la desigualdad del triángulo. Ese sí lo voy a hacer aquí, ¿no? Entonces, a ver. Dados Z y W complejos. Digamos W distinto de 0. Bueno, ajá. Perdón, antes de esto es una definición, más bien, ¿no? Antes de la proposición que estoy enunciando. Los dados Z y W distintos con Z y W con W distinto de 0, definimos Z entre W, o sea, la división, como pues, Z multiplicado por el inverso de W, ¿no? O sea, esa sería la división de complejos sería esta, ¿no? Y pues me parece que con Andrew ya trabajaron un poco esto, ¿no? Las divisiones, cómo encontrar las coordenadas de un cociente de dos complejos. Y ahora sí ya va la proposición. Entonces, ajá. Si Z y W son números complejos, entonces, pues tenemos varias cosas que se cumplen, ¿no? 1. Z conjugado, bueno, Z doble conjugado es igual a Z. Pues si tú conjugas dos veces, pues te da, o sea, obtienes el mismo complejo, ¿no? A ver, vamos a acomodarlas así para no ocupar mucho espacio. 2, el conjugado de la suma de los conjugados. 3, obviamente, si Z es distinto de 0, Z, no, me falta todavía el producto, me falta eso. Z por W conjugado es lo mismo que Z conjugado por W conjugado. Entonces, bueno, estas propiedades son sencillas, ¿no? Nada más uno tiene que pues, aplicar las definiciones de todo y ya sale, ¿no? Ajá, si Z es distinto de 0, entonces Z a la menos 1 conjugado es lo mismo que Z conjugado a la menos 1, ¿no? Digamos como que estas dos operaciones pues son, no importa en qué orden las apliques, ¿no? 4, 5, Z entre W conjugado es lo mismo que Z conjugado entre W conjugado, ¿no? 6. Z es un número real. O sea, eso quiere decir que tiene parte imaginaria 0. Sí, solo si Z es igual a Z conjugado.
7. Z por Z conjugado es igual a el módulo de Z al cuadrado, ¿no? 8 Z más Z conjugado es igual a 2 veces la parte real de Z. 9 Z menos Z conjugado es igual a 2i por la parte imaginaria de Z. El módulo de Z es igual al módulo de Z conjugado. Pues bueno, pues todas estas cosas son muy obvias, yo creo. Y bueno, si te hay alguna duda en alguna, ahorita podemos verlo. 11, el módulo de Z por W, esto es lo que les decía. El módulo de Z por W pues es igual al módulo de Z por el módulo de W. 12. Si W es distinto de 0, el módulo de Z entre W pues es igual al módulo de Z entre el módulo de W. Z a la menos 1, otra vez con Z, a ver, otra vez Z distinto de 0. Z a la menos 1 es igual a Z conjugado entre el módulo de Z al cuadrado. Y 14, ya, ahora sí la desigualdad del triángulo, ¿no? Entonces, Z más W menor o igual que Z más... O la desigualdad del triángulo, que es pues esta expresión de aquí. El módulo de Z más W es menor o igual que el módulo de Z más el módulo de W, ¿no? Ok, entonces, a ver, ya algunos ya empezaron a hacer la tarea, pues supongo que algunos ya se enfrentaron a este ejercicio. ¿Tuvieron algún problema con la demostración de estas cosas? ¿O alguien quiere que revisemos alguno de todos estos incisos? O sea, el último lo vamos a hacer, ¿no? Este sí lo vamos a hacer. Pero digo, si alguien ya intentó hacerla y no le salió, o tiene alguna duda de cómo se demuestran esas cosas, o ni siquiera han empezado a leer la tarea y no saben de qué se trata eso. ¿No? ¿Podríamos demostrar el 13? El 13. A ver qué dice el 13. Ah, pues mira, pues ya lo hicimos, ¿no? Solo sea, que viene escrita diferente, ¿no? O sea, si le das coordenadas a Z, A más y B, entonces si te fijas, esto y esto es lo mismo, ¿no? O sea, porque si Z es A más y B, el módulo de Z es raíz de A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Y el módulo al Sí, sí, cuadrado, pues es A cuadrada más B cuadrada, ¿no? sí. ¿Sí? Sí, es cierto, sí.
Y pues arriba te queda el conjugado, pues sí, A menos IB, ¿no? Y con eso ya te queda esto de aquí. Ujú. Ujú. ¿Alguien más? Pues a lo mejor de la 8 no sé si nos pudiera dar como una especie de hint. Bueno, la 8 y la 9 que son como parecidas, ¿no? Sí, mira. A ver. A ver, voy a poner aquí demostración, que obviamente no voy a... No. Entonces, a ver, vamos a demostrar el 8, ¿no? Que es, el 8 es este de aquí, ¿no? Este. Z más Z conjugada dos veces la parte real. Entonces, a ver, mira, la forma más sencilla de hacer esto, pues es agarrar y decir sea Z complejo. Z es igual a A más IB. ¿Y quién sería Z conjugado? A menos IB. A menos IB, ¿no? Ok. Entonces, ¿quién sería Z más Z conjugado? Pues esto sería igual a A más IB más A menos IB, ¿no? Entonces, como la suma está definida, sumas la parte real y sumas las partes imaginarias, pues entonces aquí te queda 2A, 2A, ¿no? Nada más. O sea, porque A más A, pues 2A y IB menos IB, pues 0. ¿Sí? ¿Quién preguntó? Es que Yo. Ah, Sí, sí, sí. ¿sí, Gracias. Sonia? Sí. Ok, y pues la parte real de Z, justamente la parte real de Z, pues es A, ¿no? Mm, O sea, es la coordenada real o la coordenada X del complejo Z, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es igual a 2 veces la parte real de Z. Y el 9, pues es igual. O sea, es la misma situación. ¿Sí? Sí. Ahora, ok, yo quisiera añadir una cosa. Además de hacer la prueba y ya, pues, palomear la situación. A ver, si yo tengo un complejo Z, aquí, yo tengo aquí Z, que es A más IB, pues tengo aquí el complejo. Ahí está, ¿no? Y ahora tengo Z conjugado, que es A menos IB, ¿no? Ahora, estos dos ángulos miden lo mismo. O sea, bueno, la magnitud es la misma, pero uno es el inverso del otro. Porque, a ver, no les he dicho por qué, ¿verdad? O sea, bueno, ok, ahorita les explico por qué pasa eso. Pero lo que quiero señalar ahí es Z conjugado es igual a A menos IB, ¿no? Lo que quiero señalar ahí es que si yo hago la suma con la ley del paralelogramo en este caso, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues aquí tengo que poner el vector Z y aquí tengo que poner el vector Z conjugado y entonces obtengo un número real, ¿no? O sea, la suma de Z y Z conjugado me va a dar un número real. Sí. Y además, justamente, pues, ¿qué va a pasar? Que la longitud, ahí, pues sí, que la longitud del vector Z va a ser el doble. O sea, ahora fíjate que yo trazo la otra diagonal, ¿no? La diagonal que va de aquí a aquí. Esta diagonal divide en dos pedazos iguales a la otra diagonal, ¿no? A esta y a esta, ¿no?
Sí. Ahora, esta mitad, la mitad de esta diagonal, si te fijas, es la coordenada X o la coordenada real del complejo A, ¿no? Ujú. Y entonces, pues toda la diagonal es 2 veces A, ¿no? Ok, sí, sí. Pero entonces es otra forma de, pues, de ilustrar qué es lo que está pasando con esta propiedad, ¿no? Si tú sumas Z más su conjugado, pues obtienes un complejo que es 2 veces el doble de la parte real del complejo que tenías originalmente, ¿no? Sí, Ok, sí, sí. Gracias. ok, va. Entonces esto es 2 veces la parte real de Z, ¿no? Pero es lo mismo que 2 veces A. Ok, a ver, ¿alguien más? ¿Tiene alguna duda de toda esta lista de propiedades? ¿O pasamos a demostrar la desigualdad del triángulo ya? La desigualdad del triángulo, por favor. Sí, o sea, esa sí es de cajón. Ok, ¿nadie más? Vamos 47. Nadie tiene dudas de nada. Bueno, va. Entonces, la desigualdad del triángulo me parece que es el número de propiedades, la 14, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, a ver, ay, pero no, ¿sabes qué? Se me hace que no. No voy a cambiar de página porque tengo que usar las propiedades de acá. Catorce. Vamos a ver, pues sean Z y W complejos. Entonces, a ver, vamos a hacer o sea, a ver, va, ok, ok. Sean Z y W complejos, ¿no? Vamos a hacer la prueba y también, o sea, lo chistoso de la desigualdad del triángulo es que es algo que geométricamente es sencillo de entender, pero bueno, pues también uno tiene que hacer las cosas bien, ¿no? Hay que hacer la prueba. Entonces, a ver, vamos a empezar por la siguiente situación. Yo sé que según, no sé cuándo está la propiedad esta, que por esta propiedad, multiplicar un complejo por su conjugado es el módulo del complejo al cuadrado, ¿no? Entonces, yo sé que Z más W multiplicado, a ver, a lo mejor así. El módulo de Z más W al cuadrado es igual que Z más W multiplicado por Z más W conjugado, ¿no? Pues eso es por la propiedad esta de aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta propiedad, ¿no? La propiedad 7. Pues por 7, ¿no? Ajá. Y bueno, pues aquí vamos a desglosar un poco esto que está aquí, ¿no? Esto es igual a Z más W por Z conjugado más W conjugado, ¿no? Eso es por la propiedad 2. La propiedad 2. Y bueno, pues desarrollando ese producto, lo que tengo es que esto es igual
que z por z conjugado más w por w conjugado más z por w conjugado más z conjugado por w. ¿Sí están de acuerdo con eso? O sea, uno desarrolla esta multiplicación. Entonces te queda z por z conjugado, aquí está. Luego z por w conjugado, aquí está. Es aquí, perdón. Luego w por z conjugado, aquí está. Y luego, pues, w por w conjugado, aquí está, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ajá. Y bueno, pues luego esto es, por la misma propiedad 7, esto es el módulo de z al cuadrado más el módulo de w al cuadrado más eso que está ahí, ¿no? Z por W conjugado más Z conjugado por W, ¿no? Otra vez por 7. Ajá. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, esto es lo mismo que módulo de Z al cuadrado más módulo de W al cuadrado más Z por W conjugado más Z por W conjugado. ¿Sí están de acuerdo con esta igualdad de aquí? O sea, todos estos son iguales y estos dos también son iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo a Z por W conjugado lo conjugo, pues obtengo Z conjugado por W doble conjugado, pero W doble conjugado es W. O sea, que estoy utilizando pues esta propiedad de aquí, que Z por W conjugado es Z conjugado por W conjugado, y esta de aquí, que el doble conjugado es, te lo deja igual, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Porque se me entumió aquí la espalda. Bueno, y luego, esto es igual, bueno, otra vez a módulo de Z conjugado más módulo de W conjugado más dos veces la parte real de Z por W conjugado. ¿Por qué? Pues porque este y este son conjugados el uno del otro, ¿no? O sea, un complejo más su conjugado es dos veces la parte real, ese lo acabamos de demostrar aquí, ¿no? Z más Z conjugado dos veces la parte real de Z. Y es lo que está apareciendo aquí. Ok. Entonces, y esto de aquí es menor o igual, ¿no? Ahorita les explico por qué. Esto es menor o igual que el módulo de Z al cuadrado más el módulo de W al cuadrado. Aquí me falta así, más dos veces el módulo de Z por W conjugado. Ok. A ver, ¿cuál es la situación ahí? ¿Alguien sabe por qué la parte real es menor o igual? O sea, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Tengo dos expresiones que son prácticamente iguales. O sea, la que aparecen los módulos de Z, los módulos de W, un 2. Y básicamente la desigualdad se da porque estaría yo diciendo que la parte real de un complejo es menor o igual que el submódulo, ¿no? ¿Alguien sabe por qué se da esa desigualdad? ¿O tiene alguna idea? A lo mejor no lo sabe, pero tiene alguna idea.
Pues a ver, este es el 0, esto es z, esto es la parte real de z, y esto es el módulo de z, ¿no? Entonces, ok. A ver, algo que yo creo que, algo que vamos a ver un poquito, que vamos a ver adelante, pero que, bueno, pues es fácil de ver. ¿Sí vieron? Ah, no, de hecho creo que lo vieron con Andrew, ¿no? Vieron las coordenadas polares, ¿no? De un complejo. ¿Sí vieron eso o no? Sí, Ah, pues ahí está. Entonces, a ver. Z, o sea, imagínense esta situación, ¿no? O sea, yo tengo un complejo Z, su coordenada X es la parte real, y pues la hipotenusa de ese triangulito donde este de aquí es la parte imaginaria, bueno, o tiene la longitud de la parte imaginaria, y este es el módulo, ¿no? Entonces, el complejo Z estaría dado por el módulo de Z multiplicado por coseno más de... Ay, espera, y este angulito es teta, ¿no? Coseno de teta más y seno de teta, ¿no? Ok. Entonces, la parte real de este complejo de aquí es módulo de z multiplicado por coseno de teta, ¿no? Bueno, esto sería más módulo de, bueno, más i veces módulo de z multiplicado por seno de teta. Ok. Entonces, en este caso, a ver, vamos a seguir por acá. La parte real de z es igual a módulo de z multiplicado por coseno de teta, ¿no? O sea, la parte real del complejo z es el módulo de z multiplicado por coseno de teta. Pero el coseno de teta, lo más grande que puede ser es 1, ¿no? Para algunos valores específicos el coseno es 1 y para todos los demás valores es más pequeño que 1, ¿no? Pues esto implica que la parte real de z pues es menor o igual que el módulo de z. Pues el coseno de teta pues es menor o igual que 1. O sea, el coseno lo más grande que vale es 1. Entonces, pues dependiendo de cómo sea z, no importa, más bien, sí, no importa cómo sea z, pues este producto de aquí siempre va a ser menor o igual que el módulo por sí solo, ¿no? Porque esto lo más grande que vale es 1. Entonces, la parte real de z, pues es más pequeña que el módulo de z. Entonces, pues por lo tanto pasa esta desigualdad de aquí, ¿no? 2 veces la parte real de este complejo, pues es menor o igual que 2 veces el módulo, ¿no? Y digamos aquí está. A ver, esto vamos a encerrarlo en un. Y aquí está el porqué, ¿no? Aquí está la asterisco. Ok, y bueno, pues ya. Ok, y bueno, pues esto ya es igual a módulo de z al cuadrado más módulo de w al cuadrado más, ¿qué pasa esto? Más 2 veces, más 2 veces módulo de z por módulo de w, ¿no? O sea, ya no pongo w conjugado porque por la propiedad, esta propiedad de aquí, pues el módulo de un complejo y el módulo de su conjugado son iguales, ¿no? Y esto es igual a ¿qué? Ah, y esto es igual a módulo de z más módulo de w al cuadrado, ¿no? Entonces, si se fijan, al principio, está módulo de z más w al cuadrado es menor o igual
que es menor o igual que módulo de z más módulo de w al cuadrado, ¿no? Entonces, por lo tanto, módulo de z más w al cuadrado es menor o igual que módulo de z más módulo de w al cuadrado. Entonces, a ver, pero bueno, estos dos son números reales, los dos, positivos, los dos. Entonces, si sus cuadrados son iguales y los dos son números reales positivos, pues entonces tienen que ser iguales ellos también, ¿no? Entonces, esto es z más w es menor o igual que z más w. Bueno, el módulo, ¿no? Y ya, esa sería la prueba. Ahí son las 8. Bueno, si no tienen dudas, chicos, pues mañana le seguimos. Todo bien Gracias, por mi gracias, parte, profe. muchas gracias. Va. ¿Va a subir estas notitas? Sí. O sea, bueno, Ah, es lo mismo que vienen las notas. Entonces, pues si además quieres bueno. estas, pues sí las subo si quieres. Vale. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Va, Profe, yo Gracias, tengo profe. otra duda. dime. Todos estos hay que entregarlos porque dentro de la tarea 1 que subieron al Classroom solo viene del 1.10 al 1.19. Sí, pues sí. O sea, esto es parte este es uno de los ejercicios, ¿no? No. Sí, dice demuestre la proposición tal, y pues es esa. Pues, dejar uno de los ejercicios Sí, es dice, cierto. demuestre la proposición tal. Sí, perdón, profe, ya lo vi. Va. A ver, Gracias. está bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos.